En esta serie de videos vamos a realizar el modelado del convertidor CDCA, puente completo o inversor puente completo, interconectado a la red eléctrica a través de un inductor de acoplamiento y que tiene como fuente de entrada un arreglo fotovoltaico. En este caso, observamos en la figura que en la entrada tenemos un arreglo fotovoltaico. Este arreglo se deberá realizar conectando módulos fotovoltaicos en serie hasta alcanzar un voltaje suficiente para poder conectarlo al inversor. Recordar que pues, los módulos fotovoltaicos van a variar su voltaje dependiendo de la radiación solar, de la temperatura, por lo que sí es muy importante el diseño de qué tantos módulos se van a conectar en serie para poder trabajar en un mayor rango de operación. Si nosotros queremos incrementar la potencia, podemos conectar eh, strings de módulos fotovoltaicos o series de módulos en paralelo y conservando el voltaje que necesitamos para que el inversor trabaje. A la salida del arreglo fotovoltaico vamos a conectar un banco de capacitores que aquí está puesto como un capacitor CI. Este banco de capacitores busca minimizar el riesgo de voltaje en el módulo fotovoltaico y también minimizar el riesgo de corriente IPV, que es consecuencia del riesgo de voltaje. Bueno, es importante señalar que al final el riesgo de voltaje va a provocar que el módulo fotovoltaico pues no entregue toda la potencia disponible, ¿no? Sino que va a depender también del riesgo de voltaje del capacitor de entrada. Luego está el inversor puente completo o el convertidor CDCA puente completo o el ondulador, el cual aquí se dibujó con 4 transistores IGBTs, en donde observamos que tenemos una rama que está formada por Q1 y Q2 y tenemos una segunda rama que está conformado por Q3 y Q4. Estos IGBTs se observa que hay un diodo en antiparalelo en cada uno de ellos. Esos diodos son muy importantes porque van a hacer que circule la corriente cuando sea necesario. Eh, Va a haber circulación de corriente por el diodo ya sea hacia el bus DCD o hacer circular la corriente en un estado donde se le podría aplicar voltaje cero a la salida del inversor con los transistores de arriba, por ejemplo, encendido Q3 y Q1, o los transistores de abajo que serían Q2 y Q4. En esas situaciones los diodos son muy importantes para hacer circular la corriente, así como cuando también la corriente tiene que circular hacia el bus de CD y la corriente puede encontrar un trayecto a través de los diodos que están en antiparalelo de cada uno de los transistores. Bueno, estos diodos podrían venir ya dentro de lo que es el dispositivo, el diodo, o si no, conectarlo de manera externa. En el caso del inversor, pues en este análisis se va a considerar una modulación por anchura de pulso sinusoidal. Por lo tanto, pues los transistores van a estar conmutando en alta frecuencia. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, Q1 y Q2 en una rama, Q3 y Q4 en la segunda rama, pues hay un estado que bueno, puede ocurrir, ¿no? Que Q1 y Q2 se enciendan al mismo tiempo. Esto provocaría el cortocircuito del arreglo fotovoltaico. En, en sí, el cortocircuito del arreglo fotovoltaico, en dado caso que pasara,
el arreglo fotovoltaico va a tener una corriente de cortocircuito. Y bueno, se tendría que circular esa corriente de cortocircuito si es que se enciende Q1 y Q2. En el análisis que vamos a realizar, nosotros vamos a considerar ese estado, es decir, si Q1 está encendido, Q2 está apagado, y si Q1 está apagado, Q2 está encendido. Vamos a trabajarlos de esa manera, al igual Q3 y Q4. También es importante mencionar que debido al tiempo de conmutación de los transistores, es necesario considerar un tiempo muerto o un blanking time o tiempo de blanqueo. Este tiempo es básicamente para asegurar que cuando hacemos la conmutación en una rama, un transistor, por ejemplo, si Q1 está encendido y queremos encender Q2, Q1 lo vamos a apagar y vamos a esperar un tiempo hasta que Q1 consideremos que está completamente apagado para encender Q2. A ese tiempo se le conoce como tiempo muerto o tiempo de blanqueo. En nuestro análisis vamos a considerar interruptores ideales en vez de los transistores, y en ese caso no vamos a incluir el efecto del tiempo muerto, sino simplemente se va a decir que se cierra Q1, Q2 está abierto, Q1 se abre, Q2 se enciende. Eso es básicamente cómo se va a trabajar. Lo mismo pasa con la segunda rama. Entonces, bueno, otra cosa que es importante señalar es que, por ejemplo, el transistor 2 y el transistor 4, su emisor está referido al menos o al negativo del arreglo fotovoltaico, y Q1 y Q3 pues están referidos a un punto que no es ese nivel o voltaje de referencia. Entonces hay que considerar esto para que los drivers que se utilicen puedan hacer ese accionamiento en los transistores superiores que no están referidos a tierra, ya sea utilizando pues, alguna estrategia o tecnología que pueda generar esos pulsos con esos niveles, con esas referencias distintas. Bueno, entonces ese sería el circuito que vamos a trabajar, que vamos a analizar. Eh, para un primer paso para hacer el modelado del convertidor es precisamente considerar que los transistores los vamos a considerar como interruptores, de tal manera que vamos a tener un circuito equivalente utilizando precisamente interruptores. Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha ya dibujé el inversor, el convertidor CDCA puente completo, y ahora básicamente tenemos lo siguiente. Igual, ¿verdad? Tenemos módulos fotovoltaicos que serían arreglos, tenemos el capacitor de entrada, y ahí tenemos ahora, en lugar de los transistores, tenemos cuatro interruptores ideales. A cada interruptor se le está asignando un driver. Este triangulito sería un driver, que es el que se encarga de darle la señal al interruptor adecuada para que el interruptor se cierre o se abra. Aquí lo manejaremos de la siguiente manera. Si es un 1 lógico, el interruptor se cierra, y si es un 0, el interruptor se abre. Entonces, además de colocar interruptores en vez de transistores, nos vamos a fijar mucho en los voltajes y las corrientes del interruptor. Es decir, tendríamos, por ejemplo, V1, V2, V3, V4, que corresponden a los voltajes colector-emisor de los transistores, ¿verdad? Q1, Q2, Q3 y Q4. También tendremos las corrientes I1, I2, I3 e I4, que corresponden a las corrientes de colector de los transistores Q1, Q2, Q3 y Q4. A partir de ahí, bueno, ya el inversor se conecta a la red eléctrica, que vendría modelado por la fuente ideal VG, a través de un inductor de acoplamiento, que sería el inductor L, y tendríamos la corriente IL, que pues de entrada se dibuja con una flechita hacia la derecha. Esa sería nuestra corriente IL. Y bueno, también en el caso de la modulación, lo vemos un poquito más abajo. En la modulación nosotros vamos a utilizar un modulador
hecho de dos comparadores, donde tendríamos un comparador por cada rama del inversor. La modulación, la estrategia de modulación que se va a utilizar es de la siguiente manera. Tenemos el primer comparador y tenemos la señal U o la señal moduladora o señal de control. Entonces la señal U va a entrar a la terminal no inversora del primer comparador y esa señal U se va a comparar con la señal portadora CT. La señal portadora es una señal triangular que vamos a definirla que va a tener valores entre -1 y +1, una señal de alta frecuencia. Y de esa comparación se va a generar la señal S1 que va a ir directamente al interruptor SW1 y vamos a incluir un inversor lógico para generar la señal S2, que es la señal que va al interruptor inferior de esa rama. Y de esa manera estaríamos modulando por anchura de pulso senoidal la primer rama del inversor utilizando S1 y S2. Para la segunda rama, la que contiene el interruptor 3 y 4, vamos a tomar la U y la vamos a multiplicar por -1, es decir, la vamos a desfasar 180 grados. Esa señal -U la vamos a meter en el segundo comparador y la -U la vamos a comparar nuevamente con la señal portadora CT y como resultado de la comparación vamos a tener la señal S3 que va al interruptor SW3, que es el interruptor de arriba de la rama, y la señal S4 que viene de utilizar un inversor lógico, va a ir al interruptor SW4, que es el interruptor de abajo de la rama. Y bueno, básicamente esta sería la forma en que haríamos la estrategia de modulación, que es una modulación por anchura de pulso senoidal. Al tener una señal triangular como señal portadora, vamos a tener un voltaje de salida, que serían las terminales AB, un voltaje BAB, un voltaje de salida, pues modulado en anchura de pulso senoidal del tipo unipolar, que sería una modulación unipolar. Entonces, bueno, la intención es realizar el modelado del convertidor, donde nos estaríamos fijando en la corriente del capacitor de entrada, dado que esa nos va a dar la dinámica del voltaje del capacitor de entrada, y también la corriente en el inductor, el voltaje en el inductor, que nos daría la dinámica, ahora el voltaje del inductor, la dinámica de la corriente del inductor. Además, nos interesa, bueno, el voltaje de salida, el voltaje del inversor, el voltaje sería VAB, y pues la corriente, ¿verdad? Que fluye del bus de CD hacia el inversor, o bueno, la corriente de entrada, que esa corriente puede ser, va a estar ahí presente, ¿verdad? Después del capacitor. Y básicamente este sería el circuito que vamos a utilizar para hacer el modelado. Entonces, en un siguiente video, iniciaríamos con el proceso de desarrollar el modelo conmutado. Pues eso es todo. Adiós.